Vamos a dar inicio porque ya tenemos el quórum. A ver si se incorpora los compañeros a lo largo del desarrollo de la reunión de comisión. Mientras tanto, la diputada Amelia Yanira Uceta Díaz nos va a apoyar para fungir como secretaria. Siendo las 2 de la tarde con 29 minutos del día 12 de abril del año 2022, se abre la reunión híbrida, tanto presencial como de acceso remoto virtual de las Comisiones Unidas de Igualdad y de Educación, Cultura Física y Deporte, previsto por los artículos 7, párrafo tercero, 87, párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el acuerdo número 67, diagonal 001, diagonal 2021, aprobado a los 28 días del mes de septiembre del año 2021 por esta 67ª legislatura. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, diputada presidenta, procedo a pasar lista. Diputada Ivonne Salazar Morales. Presente. Diputado Oscar Avitia Arellanes. Diputada Yesenia Guadalupe Reyes. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Diputada Ilse América García Soto. Presente, diputada. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Diputada Leticia Ortega Maínez. Presente. Diputada Georgina Zapata Lucero. Y la de la voz presente. Informo a la presidencia que se encuentran 6 de los que integran. 6 diputadas que integran las comisiones. Gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión híbrida, tanto como de acceso remoto, tanto presencial como de acceso remoto virtual de las Comisiones Unidas de Igualdad y de Educación, Cultura Física y Deporte del día 12 de abril del año 2022, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día, punto número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Y número 3, lectura y en su caso de aprobación del acta de la reunión anterior. Número 4, análisis y discusión del siguiente asunto turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad y Educación, Cultura Física y Deporte. El asunto 656, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, a la titular de la presidencia del DIF estatal, a la Junta del Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y a los 67 ayuntamientos del Estado para que en lo sucesivo eviten la promoción, la implementación y el financiamiento de programas que vulneren el derecho a una educación pública laica, científica y con perspectiva de género. Punto número 5, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de esta comisión el orden del día e informe el resultado a esta presidencia. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras diputadas quienes estén por la afirmativa referente al contenido del orden del día a favor de expresar su voto levantando la mano. Por favor. A favor. A favor, diputada. Gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor del contenido del orden del día para esta reunión. Gracias, diputada secretaria. Entonces se aprueba el orden del día y continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para la aprobación de las diputadas y diputados presentes el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por medios electrónicos con la debida antelación, por lo cual les solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. ¿Ninguno? No habiéndola, declaro entonces aprobada el acta de la reunión anterior.
Y continuando con el desahogo del orden del día, me permito recordarles que durante la reunión de instalación de estas comisiones unidas, se dio cuenta a quienes la integramos el turno del asunto 656, que consiste en la iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, a la titular de la presidencia del DIF estatal, a la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y a los 67 ayuntamientos del Estado para que en lo sucesivo eviten la promoción, la implementación y el financiamiento de programas que vulneren el derecho a una educación pública laica, científica y con perspectiva de género. Iniciador o promovente, Grupo Parlamentario de Morena. Al respecto, me permito proponer para su análisis lo siguiente. Enviar oficio a nombre de la comisión explicación y copia del asunto a las diversas autoridades que se pretende exhortar para que en un lapso adecuado manifiesten lo que en su ámbito de competencia les corresponda y con ello tener una base para nosotros decidir los pasos a seguir respecto al tema o si de las contestaciones que recibamos encontremos sustento suficiente para poder emitir una opinión respecto a la procedencia o no del exhorto. Esto en virtud a que al tratarse de un exhorto, que es propiamente un acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo, ya que la perspectiva con la que fue propuesto no pretende reformar ni modificar el marco normativo estatal, sino realizar un llamado a las autoridades estatales. Esta es la propuesta que se tiene de esa comisión, lo que quieran opinar al respecto. Yo quisiera hacer una intervención, si me permite, diputada presidenta. Sí, va a tener una intervención la diputada Leticia Ortega y inmediatamente le damos el uso de la voz. Gracias. Bueno, miren, les comento que diputados federales hicieron un exhorto semejante y que ellos ya votaron inclusive un dictamen que ya está en el transcurso, ¿no? Yo creo que las autoridades lo recibirán. A mí me parece que pudiéramos de alguna manera, no sé, analizar el acuerdo de este exhorto que hicieron diputados federales en este mismo sentido. Entonces, si me permiten leer el acuerdo para que vean en qué sentido viene este exhorto, que de hecho ya es un dictamen votado en el Congreso de la Unión. Me permito leerlo, diputada, ¿sí? Bien, el acuerdo es el siguiente. Primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Autoridad Educativa de Chihuahua y al Ayuntamiento de Chihuahua, suspender la operación del programa Formando Corazones en las escuelas de su municipio, así como la entrega de todo tipo de materiales de apoyo y promoción del mismo, en tanto la Autoridad Educativa Federal determine que no transgrede, es decir, después de lo que acabo de comentar, en tanto no determine la Autoridad Federal, no transgreda los fines y criterios de la educación ni genere afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en segundo punto, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que emitan opinión referente al programa Formando Corazones a efecto de que con la misma se determine si los materiales, contenidos, promoción y vigencia del mismo en las escuelas del sistema educativo de Chihuahua transgreden los fines y criterios de la educación o vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera que la autoridad estatal y municipal se encuentren en condiciones de interrumpir o, en su caso, continuar la operación del programa. Entonces, me parece que el sentido es generar de alguna manera una investigación en la Secretaría de Educación Pública y también en lo correspondiente a la Secretaría de Educación Estatal para saber si estos contenidos transgreden o no. Entonces, a mí me parece que en ese sentido está y creo que es importante tomarlo en cuenta.
Adelante, diputada Marisela Terrazas. Bueno, ahorita. No, sí, adelante. Diputada Marisela, ¿se encuentra? Sí. Ay, sí, pero no podía abrir mi micrófono, perdón. Adelante. Ya al final no entendí muy bien. Bueno, una pregunta primero. Entonces, con lo que habla la diputada Leti, ¿quedaría sin materia el exhorto? Como No sé si me permitan comentar algo adicional. Adelante. sí. Sí. Pues no sin materia, sino que el exhorto se uniría a un exhorto que ya tiene un dictamen del Congreso de la Unión. Nosotros somos un poder diferente, ¿no? O sea, es un poder legislativo del Congreso del Estado y creo que pues en ese sentido se debe de resolver. También tengo la información de que dicho programa carece de la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública para su difusión en escuelas, por lo que se prohíbe, perdón, por lo que se percibe una violación a la Ley General de Educación. E igualmente se considera que se violenta el contenido del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual sostiene que será el Estado quien provea de la educación en todos sus niveles, desde el preescolar hasta la universidad, siendo obligatoria, universal, inclusiva, pública y laica. Y bueno, es básicamente, eso significa que la Secretaría de Educación Pública pues no reconoce estos contenidos como parte de los contenidos que ya están autorizados para su impartición en las escuelas públicas y privadas. Entonces, yo lo que opino y recomiendo es que lo que pudiéramos hacer, lo pongo en la mesa, diputada y diputados, pues es igual contar con esta opinión de la Secretaría de Educación por escrito. ¿Verdad? O sea, investigarlo nosotros y que nos contesten por escrito si es válido o no, estos contenidos, ¿no? Muy bien. Diputada Marisela Terrazas, adelante. Gracias. Me queda ahí como un poquito la duda si ya hubo pues, un tema de un exhorto a nivel federal y va directamente por el tema de la Ley General de Educación, pues como que quedaría sin materia, pero antes de la participación de la diputada, mi propuesta iba a ser que pudiéramos, que estas comisiones mandaran llamar pues al alcalde o a quien tenga el a bien designar para el tema de la explicación del programa y cómo se lleva a cabo, sobre todo porque en el exhorto pues señala muy puntualmente temas del contenido y tal página, tal libro, entonces a mí me parecía que era pertinente pues que el municipio también tuviera una participación y una contestación ante el programa, pero pues bueno, también dado el argumento que da la diputada Leti, pues me parece que ya queda pues digamos sin materia el exhorto a discutir en esta comisión. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Bueno, lo que yo sí opino es que no queda sin materia porque los materiales se siguen impartiendo. Entonces, no queda sin materia porque somos un poder diferente, somos poder legislativo del estado de Chihuahua y quien hace el exhorto es también a nivel del Congreso Federal, pues es otra instancia, ¿no? Entonces, yo les comparto este exhorto para que vean el sentido en el que éste se manifiesta y que sea un insumo a la comisión, pues para poder tomar en cuenta lo que aquí se comenta, ¿no? No para que quede sin materia, porque no quedaría sin materia, no es así, porque a estos momentos, pues todavía estos programas no se han suspendido. Entonces, yo lo que vuelvo a comentar es que podamos investigar en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal
si estos contenidos son pertinentes o no. Entonces, que nos diga la Secretaría de Educación Pública y que también nos diga la Secretaría de Educación del Estado, que está, o sea, la Secretaría del Estado de Educación no puede estar por encima de las determinaciones de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Todos tienen que estar de alguna manera emparejados, ¿no? O sea, los criterios, etcétera. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, pues es la que rige la educación pública y laica en el país. Entonces, pues yo opino y propongo que podamos investigar ahí, que la Secretaría nos mande un oficio, puede ser, y luego posteriormente, pues ya dictaminar. Desde este sentido, pues sí les comento lo que ya les comenté, ¿verdad? Hace un momento, y sé que los contenidos pues no están aprobados por la SEP, pero si ustedes quieren, pues podemos investigar y tener una respuesta por escrito de la Secretaría de Educación. Diputada, ¿me permite una participación? Sí, permítame un momento, va a participar aquí la diputada Rocío Sarmiento e inmediatamente después le damos la palabra, diputado. Claro, claro. Gracias. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes a todas, a todos. Diputada Leticia, sí le agradecemos nos haga llegar copia de ese exhorto a través de la Secretaría para poder analizarlo y en su momento pues ver qué procede. Sí comparto la opinión de la diputada presidenta y de la compañera Marisela Terrazas en el sentido de que citemos, invitemos a participar en esta mesa de trabajo al grupo de ADN, a la asociación ADN, que es la que trae todo el programa, y también pues que podamos invitar al presidente municipal pues para que nos digan el programa, el contenido, para poderlo conocer bien. Creo que es importante para que nosotros también podamos tomar una decisión al momento del exhorto. Gracias, diputada. Adelante, diputado Oscar Avitia. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo con gusto, diputadas, diputados, asesores y compañeros que se encuentran en esta importante reunión. Bueno, miren, hay una cuestión que no podemos dejar pasar, aunque lo diga la asociación, aunque lo diga el alcalde, es que existe un artículo constitucional y bueno, con base en la supremacía constitucional, pues ningún programa puede violentar propiamente la Carta Magna. Y bueno, el artículo 3º constitucional es muy firme y muy puntual en cuáles son los fines y propósitos propiamente que debe perseguir el sistema educativo nacional. Y bueno, ante ello, yo sería de la idea que si estos programas está circulando y estos libros están circulando en los centros educativos, hay que citar a la autoridad educativa estatal. Hay que citar a la autoridad educativa estatal. Y bueno, coincido con la diputada Ortega en hacer nosotros nuestro propio oficio también y reunir los elementos con la Secretaría de Educación Pública para que en contraste con lo que determine la autoridad educativa local, bueno, se establezca un criterio común, pero sobre todo que vaya con el respeto a quien tiene la rectoría de la educación, que es el propio Estado, y sobre todo también a quien tiene la rectoría en donde viene fundamentado, que es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, ¿Es cuánto? diputado. Gracias. Adelante, diputada Es Rocío. Formando Corazones, no es ADN, una disculpa. Sí, Formando Corazones. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna participación? Adelante, diputada Leticia. Bueno, agregar que creo que es importante resolver este tema porque la Administración Municipal de Chihuahua está fondeando a diferentes asociaciones civiles, entre ellas Formando Corazones. Eso significa que sigue el programa activo, significa que
contenidos se están repartiendo en las escuelas, cuando la rectoría está pues en los contenidos de los libros de educación, ¿no? Entonces, que están definidos en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, a mí sí me parece urgente que podamos tener un acercamiento, un contacto con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua para poder revisar estos contenidos, o sea, y poderlos, pues de alguna manera, pues ya, inclusive en el exhorto y en la exposición de motivos, pues ahí explicamos por qué son inconvenientes. Entonces, pues yo sí pongo en la mesa el que podamos investigar sobre estos contenidos en la Secretaría de Educación Pública, más allá de que ya comenté de que efectivamente pues no forman parte o no tienen una validez en la Secretaría de Educación Pública para poder ser distribuidos en las diferentes escuelas. Entonces, no creo que sea correcto hacerlo así porque se está pues violando un principio, el principio de que el Estado mexicano pues tiene una rectoría sobre la educación pública, ¿no? Y los contenidos, pues la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante buscar esa forma de esa información, pero nosotros como comisión, como Comisiones Unidas, ¿no? Directamente en la Secretaría de Educación Pública, que nos conteste la Secretaría de Educación Pública, pero a mí me parece que urge porque mientras tanto se están repartiendo estos contenidos que no están avalados por la Secretaría de Educación Pública. Es cuando. Gracias. ¿Alguien más? Nomás insistir en la urgencia. Y bueno, ¿por qué es la urgencia? Pues propiamente por el derecho de las niñas, niños y adolescentes y el respeto a la dignidad de las personas. Creo que en algunas partes, como así lo externa el propio exhorto, se atenta contra la dignidad de las personas, el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y yo coincido en la urgencia de que pongamos atención en este punto para que se resuelva de inmediato. Muchas gracias. Entonces bueno, la propuesta que se hace es primeramente preguntar a las instancias involucradas si sí se está repartiendo, si no se está repartiendo, si ya se dio respuesta. Se pudiera preguntar si ya se dio respuesta al exhorto que hizo el Congreso de la Unión, también ya, el exhorto que ya le hicieron al municipio de Chihuahua, es verdad, que acaba de compartirnos la diputada Leticia Ortega, y así como también a la Secretaría de Educación, que les podamos pedir o citar o pedir cuál es la respuesta en torno a este tema, y luego entonces volver a hacer otra reunión para ya poder verificar los contenidos. Revisar el exhorto que refiere la diputada Leti podría ser uno de los acuerdos, ¿verdad? O sea, entiendo lo que plantean de la urgencia, pero pues bueno, el poder revisar esa documentación también a mí me parece importante y dar como ese paso a esa información. A mí me parece importante que la Secretaría de Educación Pública nos conteste, diputadas y diputados, y en base a una petición de información, así como pues se ha hecho en otras comisiones, ¿no? Vamos a pedirles que revisen esos contenidos y que nos informen si la Secretaría les ha dado permiso para poderlos repartir. Eso, y sobre todo los contenidos si son aptos y están acorde pues al sistema de educación, ¿no? Al sistema de educación y a los contenidos que establece el sistema de educación. Entonces, a mí eso es lo principal. O sea, que nosotros podamos investigar esa situación. Nosotros como Comisiones Unidas.
Diputada Presidenta, no sé si me permita, Adelante. no sé si para darle más rapidez a este punto, si se puede hacer como un tipo mesa de trabajo mejor e invitar a las autoridades de cada institución que represente, igual que esté abierto a diputados o asesores en su caso, para irle dando el mayor trámite o más rapidez. No sé si se pueda la siguiente semana y hacer llegar previamente el documento que se hizo llegar del federal, y de igual manera si ya tiene una respuesta también en base a todo eso. No sé si. Adelante, diputada Marisela, quería participar. Sí, porque lo que entiendo es que queremos preguntar en los oficios temas que no vienen en el exhorto, entonces ya me perdí, por eso pido que si es posible revisar el exhorto que se hizo a nivel federal y con base en eso tomar la determinación de enviar los oficios. Es mi opinión. Bueno, yo entiendo que perdón, pero entiendo, el exhorto que nos convoca ahorita a nosotros como Comisiones Unidas no es el no es el del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión ya emitió un exhorto al municipio de Chihuahua, que es el que nos comparte la diputada Leticia Ortega. Aquí en razón más bien sería ver si ya también le dieron respuesta a ese exhorto el mismo municipio de Chihuahua, porque ya se lo enviaron. Creo que es una situación completamente distinta a lo que nosotros tenemos aquí. Es el exhorto que se promueve en este poder legislativo por parte del grupo parlamentario de Morena. Creo que también no podemos salirnos un tanto de cuál es la finalidad de estar aquí, y a lo mejor si hay necesidad con base en la respuesta que tengamos de a quienes estemos solicitándoles información, pues si hay materia para otro exhorto o para otra situación, pues entonces habría que promover otro exhorto, nosotros darle respuesta a este que tenemos con base en lo que se resulte. Si no se le ha dado respuesta podemos ver si no se le ha dado respuesta tampoco al exhorto del Congreso de la Unión. Entonces, bueno, pues a lo mejor sería un elemento nada más para poder decir que no se está dando respuesta tampoco, y que nosotros hacemos uno desde el Congreso local. ¿Sí? Adelante. De acuerdo, diputada. Diputada, si gusta, usted intervenga y luego yo. Adelante, diputada Terrazas. Perdón, de acuerdo con el planteamiento que hace usted, diputada Presidenta, mi duda o mi inquietud fue como que sentí que se quería hacer, o sea, manejar el exhorto del Congreso de la Unión como un complemento, pues, o sea, que se quería incluir en la requisición de información y en el tema de oficios a las entidades, y como que eso fue lo que no me quedó claro. Pero definitivamente si es con base al exhorto que se tiene en estas comisiones, bueno, no veo el problema de que se haga, que se pida pues la información pertinente. Muchas gracias. Sí, diputada, es básicamente eso. Yo leí el acuerdo del dictamen del exhorto de la Federación, del Congreso de la Unión, perdón, solamente como un insumo, ¿verdad? Como ver lo que ellos contestaron, como un insumo de estas Comisiones Unidas, no como para decir, bueno, pues ya se hizo. No, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es contestar a esta propuesta que se realizó, ¿verdad? En donde dice básicamente que para que en lo sucesivo eviten la promoción, la implementación y el financiamiento de programas que vulneren el derecho a una educación pública laica, científica y con perspectiva de género. Por eso para poder resolver esto, que es el punto de acuerdo del exhorto, pues yo lo que opino es que tenemos que investigar con las instancias correspondientes si estos contenidos pues efectivamente vulneran todo esto que acabamos de comentar. Nosotros tenemos información de que así es, y que esa información se las podemos hacer llegar aquí a la comisión, pues para poder, como insumos, pues poderse determinar lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Gracias. Muy bien, eso es parte Bueno, de entonces, Perdón, adelante, diputado. diputada, entonces, para poder ir aterrizando algunas de las cuestiones que se proponen con base en lo que
ya comentaron quien me antecede, o quienes me anteceden en el uso de la voz, pudiéramos definir que se hiciera la investigación, como bien lo refiere la diputada Leticia Ortega, a la Secretaría de Educación, bueno, sin que se cotejen los contenidos del programa Formando Corazones, con los fines y propósitos que persigue el sistema educativo nacional, y si es que hay y para ver o que se determine si hay coincidencia o de plano no están persiguiendo los propósitos de la educación pública en México. Y dos, yo creo que hay que revisar investigar también, enviar el oficio a la autoridad educativa estatal que nos informe referente al punto. Y tres, pues que nos informe la presidencia municipal si en verdad están ellos costeando lo que es el programa de Formando Corazones. Y si aún se está propiamente circulando este programa en los propios centros educativos para determinar si aún sigue con materia este exhorto. Gracias, diputado. Efectivamente, la propuesta era que se solicitara a nombre de esta comisión vía oficio la explicación y copia del asunto a las diversas autoridades, darles un lapso adecuado para que nos den respuesta, dado que se considera por parte de los integrantes de esta comisión algo que debe ser urgente y que manifiesten lo que en su ámbito de competencia corresponda. Esa era la propuesta, fue la propuesta de inicio, solicitar esta información. Y bueno, ¿por qué? Porque no queda muy claro si ya lo siguen dando, si no lo siguen dando, si lo da el municipio, si no lo da el municipio, pero si continúa en el estado, si no continúa en el estado. Entonces, con base ya en las respuestas que tengamos de las instancias a quienes se les está solicitando la información, pues entonces en una reunión posterior de Comisiones Unidas podemos ya determinar hacia quién va dirigido, a quién queda sin materia o a quién se envía este exhorto. No sé si estoy entendiendo o concluyendo de una manera en la que podamos coincidir. Sí, nada más si puede leer de nuevo cómo quedaría. O sea, porque ya lo tiene ahí, pero se me hace que ahí sí. A ver, léalo. Sí, y ok. ya estamos de acuerdo. Bueno, nada más se incorporó la diputada María Antonieta Pérez Reyes a la comisión y la diputada Isela Martínez Díaz manda a justificar su inasistencia. Muchas gracias, diputada secretaria. Bueno, voy a repetir, a leer de nueva cuenta que sugiero enviemos vía oficio a nombre de la comisión explicación y copia del asunto a las diversas autoridades que se pretende exhortar para que en un lapso adecuado manifiesten lo que en su ámbito de competencia corresponda y con ello tener una base para nosotros decidir los pasos a seguir respecto al tema, o si de las contestaciones que recibamos encontremos sustento suficiente para poder emitir una opinión respecto a la procedencia o no del exhorto. Sí me parece bien, pero sería importante que quedara no solamente como las instancias correspondientes, sino específicamente cuáles son esas instancias correspondientes. Muy bien, Sí. ¿Cuáles serían las instancias correspondientes en torno al exhorto que recibimos por parte de estas comisiones unidas? Aparte a estas comisiones unidas, el exhorto A la Secretaría de Educación Pública. dice a la Secretaría de Educación y exhorto al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, a la titular de la presidencia del DIF estatal, a la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y a los 67 ayuntamientos del Estado. Adelante. Sí, eso es lo que dice el exhorto, pero como comisión y para investigar, creo que es importante mandar esta solicitud de información a la SEP. A la SEP y como me enseñó ahorita yo, a la SEP y a la Secretaría de Educación del Estado, ¿no? Porque el exhorto se va a hacer una vez que nosotros investiguemos esto. ¿Sí me explico? O sea, una vez que nosotros investiguemos esto en la SEP y en la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado, entonces sí vamos a poder exhortar a todas estas instancias. Esa es la cuestión. O sea, nosotros vamos a pedir información, o sea, como este oficio, ¿verdad? Este oficio,
a estas instancias para pedir la información referente y poder en un momento determinado hacer el exhorto a todas esas otras instancias. O sea, Si me per- no revolvamos las cosas. Si me permite Adelante, diputado. Yo también quisiera propuesta, diputada participar. presidenta. Sí, vamos a darle la palabra al diputado Oscar y inmediatamente después a la diputada Maricela. Adelante, diputado. Sí. No, nomás para dar un punto de vista sobre a quienes debiésemos vía oficio solicitar información. Coincido totalmente con la diputada Leticia Ortega en que debe ser la Secretaría de Educación Pública y también propiamente la Secretaría de Educación y Deporte. Creo que solicitarle al Colegio de Bachilleres, bueno, pues ya redundaríamos en la información, porque propiamente la Secretaría de Educación y Deporte sería la responsable y la máxima autoridad en el Estado en darnos un informe sobre ello. Y yo quisiese agregar, por cuestiones como venía el exhorto, que el municipio de Chihuahua es quien costea, pues propiamente, o contribuye, vamos a llamarlo de esta manera, a que circule este programa o estos libros en las escuelas, pues si aún sigue fomentando o contribuyendo económicamente con ello. Adelante, diputada Maricela. Gracias, diputado. Gracias, diputada presidenta. Igualmente yo apoyo la moción que usted hace de que la solicitud de información vía oficio tiene que ser a las dependencias que menciona nuestro exhorto, el exhorto que nos tiene aquí reunidos. A mí me parece que para seguir pues este protocolo, este proceso, debe de ser respetando las instituciones que se mencionan en el documento que nos tiene en discusión. Entonces, pues la verdad, a mí me gustaría que fuera, como usted bien lo señala, a la Secretaría de Educación y Deporte, que viene plasmado en el exhorto, al DIF municipal, al tema del Colegio de Bachilleres, pero el ponernos a hacer una investigación extensa, creo que lo prudente sería en este primer paso que los oficios se giraran específicamente a las instituciones, a las instancias que marcan este documento. Así ya rápido. Diputadas, diputados, miren, el punto de acuerdo del exhorto que nos tiene en este momento aquí en el análisis dice, en lo sucesivo eviten la promoción, la implementación y el financiamiento de programas que vulneren el derecho a una educación pública, laica, científica y con perspectiva de género. Lo que nosotros tenemos que averiguar es si estos programas vulneran esto. Y para saber esto, necesitamos que la SEP nos indique si los contenidos de estos programas que reparte la Asociación Civil Formando Corazones vulneran estos derechos. Y bueno, yo no creo que el municipio o el bachilleres nos va a decir si vulnera o no, porque ellos no son la instancia correspondiente que valore estos contenidos, sino la SEP. La SEP y abajo de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, para poder contestar esta propuesta y este punto de acuerdo que nosotros proponemos en el exhorto, pues tenemos que investigar eso en la SEP y abajo de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Sí, pero en ese caso, pues debió haberse planteado en los resolutivos del exhorto. A mí me parece que por lo pronto, como un primer paso, como bien lo marca la sugerencia de la presidenta, debe ser limitado a las instituciones que marca el dicho documento. Sí viene, diputada, aquí en el exhorto, lo que acabo de leer viene en el exhorto. Bueno, no sé si me permitan y si no, yo tengo entendido que dentro de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado hay una representación también de la misma Secretaría de Educación Pública, o sea, va en conjunto, o sea, ellos están en coordinación. No sé si estoy mal o
¿Sí se escuchó? Oscar, ahorita lo- Adelante. Sí, bueno, tienen, efectivamente, como lo maneja la diputada Deyanira, tienen unos enlaces propiamente con el gobierno federal o más bien con la Secretaría de Educación Pública. Yo siento que estamos dentro de lo mismo, hombre. No perdernos en alguna otra cuestión. Siento yo que si pudiésemos solicitar la información, como lo dice la diputada Leticia Ortega, no choca en nada. Finalmente son elementos y argumentos que en la siguiente reunión nos pudiesen dar más luz a todas y a todos para poder tomar una decisión en estas comisiones unidas. O sea, yo siento que no perdemos nada en que se haga un oficio propiamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación y Deporte. Finalmente, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? El Colegio de Bachilleres está regulado por la Secretaría de Educación y Deporte. Y si pudiese invitárseles a ambas instancias, como bien lo dice la diputada Deyanira, con la representación que tienen aquí en el Estado, bueno, pues finalmente para poder determinar qué sería lo procedente. Lo que sí yo vuelvo a insistir es en la urgencia de ello. Yo al mencionar, diputada Ortega, sobre lo del municipio, no es una cuestión de que si fuera o no los contenidos de alguna manera acordes a lo que persiguen los fines educativos nacionales, sino si estaba contribuyendo el municipio en ello. Pero no, yo lo descarto en ese sentido y que nomás nos informe la Secretaría de Educación y Deporte si efectivamente aún se sigue circulando esto en los colegios de bachilleres y la Secretaría de Educación Pública que nos responda, bueno, si están acordes los contenidos con los fines y propósitos del sistema educativo. Es cuanto. Muchas gracias. Entonces, perdón, adelante. Sí, nada más acotando, es que tengo aquí a la vista el exhorto que inició la diputada Leticia y no me aparece en los resolutivos o en los puntos de acuerdo justo la Secretaría de Educación Pública. Aquí aparecen los ayuntamientos, el Colegio de Bachilleres, la presidencia del DIF estatal y la Secretaría de Educación y Deporte, pero del Estado. Yo estoy de acuerdo en la propuesta hecha por la presidenta de esta comisión, a efecto de que pues se gire oficio y sea la Secretaría de Educación y Deporte Estatal que responda y las instituciones que usted mencionó ahorita, justo para acotar y apegarnos a los puntos de acuerdo que se propusieron para hacer estas comisiones unidas. Así una última intervención, miren, ahorita les comenté pues esta parte en donde es necesario averiguar si los contenidos programáticos que está repartiendo la asociación civil pues están acordes a esto, ¿no? Entonces, eso solamente la SEP lo puede dilucidar, ¿sí me explicó? O sea, la SEP es la única que puede definir si están acordes o no. Entonces, aparte de que la SEP determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Entonces, si nosotros no investigamos esto en la SEP, estoy segura que la Secretaría de Educación Pública, de Educación de aquí del Gobierno del Estado, pues me va a decir, yo hago o yo estoy trabajando de acuerdo a los lineamientos de la SEP. Entonces, no entiendo por qué no enviarle también el oficio a la SEP. Si la SEP es la rectora de la educación pública e inclusive privada en todo el territorio nacional. Entonces, para mí es muy lógico y no entiendo por qué no hacerlo, por qué no lo quieren hacer. O sea, se me hace tan lógico que pues ahí sí me sorprendo porque siento como una pues como que no se quiere mandar un oficio a la SEP. Eso es lo que yo percibo. Adelante, diputada Marisela Terrazas. Gracias, diputada presidenta. Con todo respeto, me parece que esto no es un tema de lógica o de querer. Estamos aquí discutiendo un documento, es lo que nos tiene aquí reunidos y como diputados dentro del documento, sigamos el proceso que tiene que ser, pues las instancias a las que se pretende exhortar
pidámosle la información y una vez determinada, con base a su respuesta, podremos saber o no esa investigación que habla la diputada Leti Ortega si requerimos de más información. Pero creo que estamos sobrediscutiendo este tema cuando siendo ella misma iniciadora, pues no está ahí en el exhorto la Secretaría de Educación Pública Federal. Entonces, hagamos los oficios y el proceso con las instituciones que sí aparecen dentro de los resolutivos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Adelante. Es que para poder hacer es que son dos fases, diputadas, diputados, con todo respeto. Una fase es hacernos de la información, de los elementos de consumo de ambas comisiones para poder entonces sí exhortar a ese es un segundo punto. Una vez que nosotros determinemos si los contenidos son los adecuados o no, porque es lo que viene aquí en el punto de acuerdo, entonces es en esa segunda fase cuando nosotros ya vamos a poder exhortar a esas instancias correspondientes. Pero para eso nosotros tenemos que saber si es correcto o no exhortarlos. Entonces para eso nos tenemos que hacer de esta información. Y pues la CEP pues es la CEP, es la que tiene los programas y los materiales y los contenidos, es la que establece los contenidos. Queremos saber así a ciencia cierta si esto es o no viable de acuerdo al acuerdo que viene aquí en el exhorto. Yo no lo estoy sacando de otro lado, ¿sí? Entonces, mire, yo creo que podemos ir saliendo de esto. Hay dos propuestas entonces, ¿verdad? Una es que se le manden los oficios hacia estos entes, aun cuando todavía no los vamos a exhortar, mandarles oficios para recabar información, y otra propuesta es mandar oficios y de igual forma para recabar información a la SEP y a la Secretaría de Educación Pública de Educación del Estado. Entonces, yo opino que son dos propuestas y entonces a lo mejor podríamos votar esas dos propuestas. ¿Me parece? Bueno, quienes estén a lo mejor pudiera ser los votos, como lo entiendo, que se envíe oficio a las instancias que promueve la iniciadora en su exhorto, en las instancias que ella está promoviendo, para que nos brinden la información sobre lo que necesitamos, o bien la propuesta a que se amplíe y se incluya la Secretaría de Educación Pública. Van a ser dos propuestas. ¿Están de acuerdo, diputadas? ¿Diputados? Estoy de acuerdo en votar. Para votarlas. Adelante. Lo votamos entonces esas dos propuestas. Una como nada más sujetarnos a las instancias que menciona el exhorto, y la otra es agregar a la Secretaría de Educación Pública. ¿De acuerdo? Venía la Secretaría de Educación del Estado. Venía la Secretaría de Educación, sí. ¿De acuerdo? Sí. Adelante, diputada. Pregunto a las señoras diputadas quienes estén a favor de la propuesta de la diputada Leticia Ortega en que se integre la Secretaría de Educación Pública en el mismo, aparte de las instancias que ya vienen en el exhorto. Quienes estén por la afirmativa. ¿A favor? A favor. 3. ¿Quién me falta? 4. 4. Gracias. ¿Y quienes estén en contra? En contra. 3. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. No sé, la diputada, ya no está la diputada Isela, ¿verdad? Ilse América Ilse, perdón. no está. Serían. Muy bien, entonces queda. Entonces, se va a solicitar vía oficio a las autoridades referente al asunto 656, a lo que es la Secretaría de Educación Pública, al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, a la titular de la presidencia del DIF estatal, a de la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y a los 67 ayuntamientos del Estado, para que en lo sucesivo eviten la promoción y implementación
Bueno, no, Sí, se le va eso, a bueno, solicitar ya la nada. información. Nada más se solicita la información, ¿verdad? Y luego ya, muy bien. Entonces, queda de esa manera. Y la diputada Leticia Ortega nos va a hacer llegar la información que ella tiene y que ha recabado lo del Congreso de la Unión. Y también, bueno, hay que ser muy precisos en que vamos a continuar analizando este tema en Comisiones Unidas. Esto todavía va a dar las respuestas que nos den, materia para saber si vamos a buscar o más instancias o más respuestas o más a formular nuevas preguntas, o si damos por satisfecha con la información que recabemos hasta ese momento para poder entonces ya nosotros tomar una definición, pero todavía queda pendiente, ¿de acuerdo? Sí, es parte del proceso, ¿verdad, diputada? Claro. Nada más ver si nos pueden hacer llegar un acuse de los oficios. Sí. A todos y todos. Si se puede por parte de las secretarías técnicas hacer llegar acuse de los oficios que se reciben. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya tuvimos la votación y finalmente, pasando al último punto a desahogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si tiene algún asunto general que tratar. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. No existe ningún asunto. Nada, muy bien. Gracias, diputada secretaria. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 3 de la tarde con 19 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan un excelente